Las vidas, agradezco a Dios por esta oportunidad que nos da de estar juntos, buscando su rostro, y voy a invitarles a orar así como estamos, pidiendo a Dios su dirección en aquello que hemos de ver en este mediodía. Les invito a orar. Padre bendito, gracias damos, Señor, por esta oportunidad tan hermosa que nos brinda de poder estar reunidos en su nombre, Señor, glorificando y alabando su precioso nombre, Señor, porque ha sido bueno con nosotros. Nos ha bendecido de muchas maneras, Señor, y el día de hoy el hecho de estar aquí con salud, con vida, es una gratitud que hay en nuestros corazones, Padre, porque sabemos que dependemos de usted completamente. Y si nos tiene aquí es porque algo ha preparado para nuestras vidas el día de hoy, para lo cual pedimos, Señor, que por medio de su palabra y a través de su Espíritu Santo usted hable a nuestras vidas y nos permita entender y comprender el mensaje que usted tiene para nosotros, pero sobre todo, Señor, poder darle una aplicación a nuestras vidas día tras día, de tal forma, Señor, que podamos ser hijos suyos agradables delante de usted. Nos ponemos en sus manos y como cada ocasión que me permite compartir en algún lugar, pedimos, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, y que ésta sirva para edificar a su pueblo aquí presente en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, que el Señor bendiga nuestras vidas. Agradezco a Dios por esta oportunidad que nos da el día de hoy de estar aquí reunidos en su nombre. Hoy quisiera tocar con ustedes, hermanos, un tema que lleva por título Navidad, tiempo para recordar. Normalmente estamos en algunas fechas que nuestro mundo celebra lo que es la Navidad, pero a veces con un enfoque no totalmente correcto delante de Dios o en base a la palabra, sino en base a alguna ideología, en base a algunos términos que no son bíblicos. La intención por ahí de compartir algunos mensajes relacionados con este tema es ubicarnos realmente como creyentes. ¿Cuál es el propósito o el evento que estamos algunos días nuestra sociedad de celebrar? Y no olvidar el punto central de la Navidad, que es la persona de Cristo. Agradezco a Dios porque me permite estar con ustedes compartiendo un poco acerca de la palabra de Dios. La semana pasada lo avisaron por algunos motivos de aniversario. Estuve en otra iglesia, algunos estuvieron muy contentos porque salieron más temprano, comieron más rápido. El día de hoy les prometo no predicar más de 1 hora y media. No se crean, lo que normalmente predico, 40 minutos, un poco más, un poco menos, pero agradezco a Dios por esta oportunidad que nos da de poder meditar en su palabra. Decía ahorita que cada creyente debemos ser conscientes de lo que celebramos y por qué celebramos en algún momento alguna festividad que tenemos. Sé que tal vez hay hermanos o hermanas dentro de la congregación o familias que celebramos en algún sentido la Navidad, y hay quien a lo mejor lo pasa desapercibido. Yo creo que más que el 24 de diciembre por la noche es el evento, y el nacimiento de Jesucristo está registrado dentro de la Biblia. Es decir, es un evento que no puedo omitir porque es un evento que transformó de tal manera al mundo que aún el que no es creyente, el que no cree en Cristo, ha sufrido una repercusión por medio del mundo, porque en nuestro mundo manejamos los años y hay un antes y un después de Cristo. Es decir, ¿qué parte o qué es el parteaguas de este mundo en cuestión de la historia? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos posiblemente que no fue el 24 de diciembre, estaríamos hablando de una fecha totalmente diferente tal vez a esta, pero vuelvo a decir, no voy con el día, voy más bien con el evento, y el evento que es el nacimiento de Jesucristo quedó registrado por lo menos por 2 evangelistas, que es Mateo y el otro es Lucas. Un registro exacto acerca de algunas cuestiones que están en la palabra de nuestro Dios y que da el cumplimiento a muchas de las promesas del Antiguo Testamento referente al Mesías que vendría para salvar a su pueblo de sus pecados. Ahorita estaré viendo a lo largo de la prédica esta parte. Y como decía, creo que entonces cada creyente tendremos que ser conscientes de lo que celebramos y por qué lo estamos celebrando. Tristemente, Navidad hoy en día para nuestra sociedad se ha convertido en una época más con otro tipo de simbolismo, donde se enfoca demasiado tal vez los regalos, la fiesta familiar en algún momento, la celebración como tal, y se olvida al personaje central de la Navidad, que es Jesucristo. El viernes compartía por ahí con los jóvenes mayores y yo les hacía hincapié en esto, ¿no? Que aunque Jesús está en la mayoría de las casas, en un nacimiento y en varias cuestiones que está ahí, realmente el punto central no lo tiene Jesús en la mayoría de las Navidades, de las familias, cuando hablamos de la celebración de la Navidad. Tristemente, el punto central a veces tiene que ver más con los regalos que se reciben, tiene que ver más con la convivencia familiar, o en algunas ocasiones algunos personajes que no son bíblicos, pero han tomado un lugar
como Santo Claus, y no hablo mal de otros más, pero puedes meter ahí cualquiera de ellos, que ha tomado en algún momento el punto central dentro de la Navidad, olvidando el personaje central de ella. Recordemos, si hablamos de Navidad, la palabra Navidad viene de natividad. Y natividad es, hermana Olga, ¿qué dijimos? ¿Dónde está mi hermana Olga? Nacimiento. Pregunto a mi hermana Olga, por quien no lo conocía, se llama Olga Natividad. Y cuando hablamos de natividad o Navidad, tiene que ver con el nacimiento. ¿El nacimiento de quién? De la persona de Cristo. Bueno, el día de hoy quiero redundar un poquito en este tema, tal vez para algunos y para algunos que no han estado en otras ocasiones, poder tener algo, compartir contigo, para ubicar realmente esto. Sinceramente, si algo celebramos, debe de ser el evento que partió la historia de nuestro mundo en un antes y en un después. Y esto, hermanos, es innegable a través de la historia, sea una persona o no creyente, crea en Dios o no crea en Dios, aún los mismos ateos siguen en el mismo año que nosotros, es decir, en el 2019, DC. ¿Qué quiere decir esto? Después de Cristo. Si no creen en Cristo, no me preocupa mucho, porque a final de cuentas el mundo fue partido por la persona que ellos niegan creer en algún momento. Y para esto, queridos hermanos, te voy a invitar a que veamos a través de la palabra algunas cuestiones que deberíamos de estar recordando cuando hablamos de lo que es Navidad. Hay 3 puntos que quiero compartir contigo que me parecen primordiales dentro de lo que es el festejo de la Navidad, porque creo que si mucha gente ha perdido el enfoque, mucha gente tal vez no tiene en claro qué significa realmente la Navidad, da una oportunidad tanto a mí como a ti y a cada uno de los que aquí estamos de compartir con esa gente cuál debería de ser realmente su enfoque de Navidad, qué debería de suceder en su vida. Y a lo mejor creo, hermanos, para muchos nos da hasta la posibilidad de testificar de Cristo en estas fechas que se aproximan. ¿Por qué? Porque todo mundo habla acerca de Navidad. Todo mundo está hablando acerca de ello en los próximos días, desde hoy ya, pero próximamente, en los próximos días se habla mucho más todavía, y nos da una oportunidad para compartir con ellos realmente algunas cuestiones para recordar en base a la palabra sobre lo que es la Navidad. Hay 3 cosas, queridos hermanos, aunque leí Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7, solamente lo quise leer como un preámbulo. El día de hoy, normalmente las predicaciones que hago o que comparto con la iglesia tienen que ver con predicaciones textuales, es decir, no salgo de algún pasaje, de ahí me baso para poder sacar la enseñanza. El día de hoy, por motivos de recordar de la Navidad, estaré tocando 3 pasajes por lo menos diferentes. 3 por decir, hermanos, porque podría agarrar un sinfín de pasajes, ya que muchos de ellos nos van a hablar acerca de los 3 puntos que quiero compartir contigo. Pero hay por lo menos 3 cosas que quiero compartir en base a la palabra de nuestro Dios. La primera de ellas voy a invitarte a ir al Evangelio según San Juan. Y me gustaría leer en el capítulo número 1, Juan, capítulo 1, y me gustaría compartir contigo el verso 1 y el verso 2. Es un pasaje, hermanos, que la mayoría de la iglesia tal vez conoce de una forma específica y profunda en algún momento, pero me gustaría compartirlo contigo. Ahí está en pantalla por si alguien no lo tiene o no tiene una Biblia a la mano. Ahí enfrente aparecen los 2 versículos. Déjame lo leo, emanado de la versión 60 que tenemos nosotros. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este es el principio con Dios. ¿Saben? Lo primero, me parece, cuando hablamos acerca de la Navidad, una de las cuestiones malentendidas de la gente es que algunos creen que Jesús llega a ser Jesús cuando nace en este mundo. Es decir, ahí comienza la persona de Cristo, cuando realmente lo que tú y yo podemos percibir a lo largo de la Escritura, número 1 que aparece en pantalla, lo que debemos de recordar es que Jesucristo, ¿qué, hermanos? Ya existía, es decir, Jesucristo es eterno. No vino a formar parte de la historia de este mundo solamente y nació y es cuando llegó a existir, como tú y yo en algún momento cuando vinimos a este mundo comienza nuestro inicio, o inicia nuestra vida, o da pie de alguna forma que podamos existir. Jesucristo, si algo podemos entender en base a la Escritura, es que Él no llega a ser, sino Él ya era. Lo único que hace, y es lo que la gente en algún momento no entiende, es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo para venir a habitar en este mundo caído, lleno de pecado y sin rumbo fijo en este momento. Mucha gente no entiende la encarnación de Jesús y cree que Jesús comienza con el nacimiento
Y algunos han llegado a decir aún, la mamá de Dios. No, esta parte es incorrecta en todos los sentidos. Dios no tiene mamá. Jesús tiene mamá, pero Dios no tiene mamá. Lo iba a decir de otra forma, pero no quiero escandalizar por la forma como podría decirlo. Y lo único que puedo decirte es, Jesús solamente es el inicio de Dios en este mundo, pero Dios ya era desde el comienzo de los tiempos. Por eso me fascina Juan, porque así como dos evangelistas marcan el inicio de Jesús en la historia de este mundo, que es el nacimiento de Jesús a través de una virgen llamada María, lo que podemos entender por un evangelista todavía que tiene mucho más profundidad teológica y espiritualmente hablando, por el tipo de escritos que es Juan, Juan nos plasma y nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, o era Dios. Y dice, este es el principio. ¿Sabes? Me fascina esto, porque lo que Juan está plasmando ahí en el capítulo 1, cuando él dice, en el principio era el verbo, la pregunta aquí interesante es, ¿quién es el verbo? Y la mayoría lo entendemos, hermanos, no porque seamos muy intelectuales ni muy inteligentes, sino porque la propia palabra de Dios declara en el verso 14 del mismo pasaje, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Lo que está hablando en pocas palabras es la preexistencia de Cristo. Tristemente, mucha gente hoy celebra la Navidad hablando de Jesús como un niñito que se queda como niñito, lo levantan y hacen algunas cuestiones relacionadas con él, sin darse cuenta que solamente fue la entrada a este mundo de Dios mismo irrumpiendo la historia de la humanidad para venir a este mundo con un propósito determinado. Pero Jesús, y esto me gusta calcarlo o recalcarlo, ya existía desde el comienzo de los tiempos. Juan aclara maravillosamente que Jesucristo es desde el comienzo de los tiempos. Él no tiene inicio ni tendrá final. Tú y yo tuvimos un comienzo. ¿Cuándo comenzó la vida de David? No hay un antes de David. David comenzó el 29 de diciembre de 1982. Hay del inicio en algún sentido cuando mi mamá me tiene, o me llevan al médico y el médico me saca del vientre de mi madre, y Dios permite esto, comienza mi vida, pero Jesús ya existía desde antes. Debemos recordar, hermanos, que la Navidad, como lo dije hace un momento, Navidad solamente es nacimiento. No quiere decir que Jesús comienza a existir en ese momento. Podemos encontrar a una Jesús en el Antiguo Testamento de alguna forma, a través de algunos pasajes, cuando Dios habla consigo mismo, hablando de un solo Dios, tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Recuerdas cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? No dice voy a hacer, dice hagamos. Y se manifiesta en algunos momentos, pero peculiarmente ya en el Nuevo Testamento, Él irrumpe a la humanidad, a este mundo, y tiene un nacimiento, una entrada como cualquier ser humano, pero no era cualquier ser humano, era Dios, haciéndose carne, haciéndose hombre para poder habitar en este mundo con un propósito en particular. La gente hoy en día necesita saber que Dios, o que Jesucristo es Dios, y que lo que celebramos en la Navidad es la llegada de ese Dios a este mundo, el Emanuel, que Mateo nos habla. ¿Recuerdas? Él dice, y llamará su nombre Emanuel, que Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Lo único que estaba sucediendo en aquella ocasión, en aquel evento, como lo dije hace un momento, no sabemos si es 24 de diciembre, pero en el evento como tal lo que estaba sucediendo es que Dios mismo se allegaba al hombre con un propósito, y el propósito era la salvación del hombre, y Él tenía que hacerse humano. Y la única forma, hermanos, de hacerse humano era a través del nacimiento, normal como cualquier ser humano, como cualquiera de nosotros. Pero algo que sí me gustaría recalcar es, la gente necesita saber esto. Porque para algunos de ellos Jesús solamente es un niñito que llega. Jesús comienza su vida al momento de nacer a través de la Virgen, o como instrumento la Virgen María. Y yo digo, tenemos que recalcar a la gente que Jesús ya era, y Juan nos aclara esto, y otros pasajes nos hablan acerca de ello. Si hablamos de lo que Juan dijo, si habláramos de lo que Jesús dijo, en el capítulo 8 de Juan, Él nos dice que antes de que Abraham fuese, Él ya era. Es decir, ¿cuánto tenía Abraham de muerto en ese momento? Más de 2000 años, hermanos.
Y él dice, antes que Abraham naciese, yo ya existía, yo ya estaba. Y esto le causa bastantes problemas con los judíos de aquel entonces. Hay una segunda cosa que me gustaría tocar contigo para recordar el día de hoy. No solamente que Jesús ya existía, hermanos, la Navidad es un tiempo para recordarle a la gente y recordarnos a nosotros mismos que Jesús ya existía, pero también creo que es un tiempo para recordar que Jesucristo, hermanos, fue el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento cuando hablando del Mesías o hablar del Mesías se trata. ¿A qué me refiero con esto? Hay un pasaje que quise registrar ahí enfrente que aparece en Isaías 9, versículo 6 y versículo 7. No voy a tocar mucho el pasaje, hermanos. Esto, si mal no recuerdo, el año pasado lo estuve compartiendo en una de las prédicas de diciembre y no quiero tocarlo el día de hoy a profundidad. Lo único que quiero hacer ver es que así como hay esta promesa, había un sinfín de promesas en el Antiguo Testamento relacionadas con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo que estaban hablando acerca del Mesías que vendría hacia el judío y después también al gentil que somos nosotros. En Isaías capítulo 9 versículos 6 y 7 nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora, podría citarte algunas promesas dentro del Antiguo Testamento. Esto es solamente un ejemplo de una de ellas. ¿Cuántas hay, hermanos? Cientos o miles de ellas relacionadas con el nacimiento del Mesías, con la venida del Mesías hacia este mundo. Y algunas de ellas, tal vez la primera que surge es en el capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis. Y que vamos allá solamente para mencionarla. Vuelvo a decir, no me quiero meter mucho en ellas porque no es una explicación de ellas, solamente quiero citar que es el cumplimiento de esas promesas dadas por nuestro Dios hacia el pueblo en aquel entonces. En el capítulo 3, versículo 15 nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿Cuál es la simiente de la mujer? El nacimiento de Jesucristo. Es decir, desde el capítulo 3 del libro de Génesis encontramos ya una promesa acerca del Mesías, y si analizamos en el libro de Éxodo encontramos algunas más. ¿Recuerdas algunas de estas? Un antitipo y un tipo de alguna forma. El tipo de Cristo es el Cordero, aquel que fue sacrificado para embarrar en las puertas o llenar la puerta con la sangre del Cordero para que el primogénito de esa familia no muriera. ¿De qué trataba esto, hermanos? Era un simbolismo solamente de lo que vendría a ser la persona de Cristo con su sangre derramada sobre nuestras vidas, de tal forma que hoy podemos adquirir la salvación por medio de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Lo que Él ya hizo no hará sino lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario y aquellos que Él llama a salvación para ello. Y podemos ir a Deuteronomio y podemos ir a diferentes libros del Antiguo Testamento, porque creo que cada uno de los libros del Antiguo Testamento, hermanos, tenían un solo camino y tenían un solo fin. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a una sola persona. Y la persona a quien están apuntando es la persona de Cristo Jesús. Mira, es interesante. Cuando tú vas a la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento, puedes notar algo, que todos los libros del Antiguo Testamento hay alusiones hacia alguien que vendría, y ese alguien sería el Mesías. Todos los libros del Antiguo Testamento traen alguna, por lo menos una mención. Algunos de ellos están llenos de esas menciones y de esas promesas acerca del Mesías, desde Génesis hasta el libro de Malaquías. Todos estaban mirando hacia un futuro y la llegada de ese Mesías. Y si vas al Nuevo Testamento, la mayoría de los libros ya no están viendo hacia adelante, están viendo hacia atrás. Lo que Jesucristo ya hizo, porque si tú lees las cartas pastorales de Pablo, o las cartas escritas por Pablo, por Pedro, por Juan o por cualquier otro de los apóstoles, encontrarás que todas ellas tienen referencia a lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario y lo que Él puede hacer por la vida de la persona. Por lo tanto, si alguien pudiera llegar a una conclusión, lo he dicho esto. Alguien me dijo un día cuando yo era niño,
que la Biblia es, el tema central de la Biblia es la historia de la salvación del hombre. Hoy que he crecido y he analizado la Biblia, no estoy tan de acuerdo con ello. Creo que la Biblia nos habla acerca, o el tema central es la persona de Cristo, no la salvación mía. Y por ende, si es la persona de Cristo, trae salvación para mi vida, pero yo no soy el punto central en la Biblia. El punto central es Jesucristo. De tal forma, hermanos, que en el Antiguo Testamento encontramos muchas promesas acerca de ese Mesías que un día vendría para libertar al pueblo, no tanto físicamente, sino espiritualmente hablando. Debemos recordar también que Jesús fue ese cumplimiento de un sinfín de promesas, hermanos, hechos a los antiguos en el Antiguo Testamento. Cada promesa del Mesías fue cumplida en Cristo. Y aunque algunos no lo creyeron, en particular los judíos, ellos siguen esperando al Mesías porque no cumplió la expectativa que ellos tenían. Cuando hablamos de un Mesías, ¿saben lo que ellos esperaban? Una persona guerrera, una persona que trajera riqueza, que devolviera totalmente el poderío hacia la nación. En aquel entonces, cuando Jesús nace, bajo condiciones totalmente diferentes de lo que el judío esperaba. El viernes veía esto con el grupo de jóvenes B y les decía, Él nace en un contexto de humildad. Él viene a mostrar obediencia. Y esto nos lo aclara por ahí Filipenses capítulo 2, cuando habla acerca de la encarnación de Cristo. Haya en vosotros pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó o no tomó esa forma para quedarse ahí, sino que se despojó a sí mismo para venir y habitar entre nosotros. Una humildad, un sacrificio, una obediencia, son parte de las cosas que hoy podemos imitar, pero el judío no entendió esto y ellos recriminaron y dijeron, entonces no es el Mesías que habíamos estado esperando, porque no encontramos en qué momento nos libertará de la nación opresora en ese momento, que eran los romanos, y que tenían subyugados a los judíos y a todas las naciones conocidas en aquel entonces casi. Era el imperio dominante. Y ellos rechazan esto, pero ¿sabes algo? Cuando vemos Isaías, la promesa fue cumplida a través de Cristo, porque no hablaba acerca de un Mesías guerrero, sino de un rey para toda la eternidad. Sino alguien que vendría a poner paz en el corazón del hombre, como sin duda, hermanos, el único que puede hacerlo es Jesucristo. Por eso digo, la promesa fue cumplida, las profecías fueron cumplidas a través de Cristo, y no queda duda que esto es una realidad que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, estas promesas y el cumplimiento en el Nuevo. Por eso digo lo siguiente, queridos hermanos, más que los regalos y personajes inadecuados, recordemos que Jesucristo es el punto central de la Navidad. Vuelvo a decir, nuestro mundo está inundado de personajes que no tienen nada que ver con el nacimiento de Cristo. La invitación es regresar a lo que la Biblia marca. Y la Biblia marca un evento que es la llegada de Jesucristo a este mundo. Si algo celebramos en Navidad, es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera, hermanos, ir a un punto, tercer punto que quiero tocar el día de hoy. Creo que Navidad no solamente es un tiempo para recordar que Jesucristo ya existía, que Jesucristo fue el cumplimiento de las promesas o las profecías del Antiguo Testamento, sino Jesucristo, hermanos, fue el plan perfecto por Dios para la salvación del hombre. ¿Por qué digo esto? Hay un pasaje que a mí me fascina, que voy a salir de aquí para ir al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos en el capítulo 4 de Gálatas. Este pasaje de Gálatas, hermanos, da espacio para una predicación solamente de estos versículos. Pero hoy quisiera tomarlo también de forma general, como he tomado los anteriores, como estas promesas y otras cuestiones más. Y ahí en Gálatas, hermanos, capítulo 4, Gálatas 4, versículo 4 y 5 nos dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Sabes, esta parte me fascina. Porque cuando hablamos acerca de la Navidad, hermanos, es el nacimiento de Jesucristo. Y con ello, recordar que Jesucristo era el plan perfecto de Dios. ¿A qué me refiero con el plan perfecto? Cuando hablamos acerca de diferentes cuestiones, hay gente que me ha hecho una pregunta en algún momento, por lo menos 3 ocasiones me han preguntado esto. Si no había otra forma de que Dios o que Jesucristo pudiera ser rey sin haber muerto. Vuelvo a decir, si no había otra forma de salvar al ser humano, o alguien me lo planeó así, que fuera diferente al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario o la venida de Cristo a este mundo. Y tengo que ser coherente y consciente con ello, y lo único que yo digo, así fue el plan de Dios y era un plan perfecto. Hubo cosas que se pudieron haber alcanzado, pero la salvación del hombre, Jesucristo, tenía que venir, vivir y morir por nosotros. Déjame te digo por qué pienso esto, ¿no? Tú recuerdas que Satanás, en una de las tentaciones con Jesús, él le ofrece todos los reinos del mundo. Cuando Jesús es tentado en el desierto antes de comenzar su ministerio, Satanás lo lleva y le dice, mira, todos los reinos de la tierra te voy a dar si postrado me adorares. Te pregunto, ¿Jesús podía haber obtenido ahí los reinos del mundo? Posiblemente sí. Pero el problema es que no hubiera obtenido la salvación de la humanidad. Porque para poder obtener salvación tenía que morir el inocente y su sangre ser derramada por el ser humano. Sé que hablamos de una tentación y la tentación fue tentación porque nunca sucumbió ante ella. Pero Él le ofrece lo que pudo haber obtenido, porque sin duda Isaías nos dice que cuando Él viniera, vendría a poner o implantar su reino, un reino sin límite, y la paz de ese reino no tendría límite tampoco. Lo que puedo entender, hermanos, en este pasaje es que nos dice por ahí en Gálatas capítulo 4, versículo 4, que esto solamente fue el cumplimiento y nos habla acerca de ese plan perfecto de nuestro Señor Jesucristo. La salvación solo pudo ser posible por la venida de Cristo a este mundo y a venir a morir por los pecadores que éramos tú y yo, y todo quien ha pisado este mundo es un pecador, porque la Escritura declara esto, que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien y no hay quien busque a Dios. ¿Para quién aplica esto, hermanos? Para todos. Cuando el pasaje, si uno lee Romanos capítulo 3, nos habla acerca de la humanidad corrompida, y la humanidad corrompida habla acerca de todo ser humano. A lo mejor no lo vemos de esta forma, pero si leyéramos el capítulo 6 de Génesis, nos daríamos cuenta que aquel mundo que Dios extermina a través del diluvio, tenemos casi las mismas características de aquel mundo. ¿Por qué digo esto? ¿Recuerdas cuáles eran las características de Génesis capítulo 6? El hombre pensaba para mal todo el tiempo. Se había corrompido y su pensamiento era siempre hacia el mal. Yo te pregunto, ¿no aplica esto para nuestra sociedad? Nos hemos corrompido y la mayoría de las cosas que la gente hoy piensa tienen que ver más para mal, intentando hacer un bien, pero son para mal a final de cuentas. Te puedo decir algunas de ellas, y son algunas cosas que hoy se están promoviendo dentro de algunos congresos estatales o nuestras propias leyes mexicanas, como el aborto, asesinato de niños. A final de cuentas, quieras o no, es lo que está promoviéndose. Estamos hablando de eutanasia, la capacidad de una persona para decidir quién vive y quién no vive en base a las condiciones que puede ver. Se habla hoy en día acerca de la identidad de género, donde cada quien puede ser lo que bien le parezca. Y yo digo, no se trata acerca de ello, de corromper cada vez más la sociedad y la gente que en ella vive. Veía, hermanos, yo no sé aquellos que tienen niños ahorita en la escuela, pero veía algo que me impactó hace algunas semanas atrás. Un pastor en el grupo de pastores a nivel nacional que hay, subía una tarea que le habían encargado a su niño.
y lo que le habían puesto a su niño por hacer es que él tenía que personificar a alguien de la comunidad LGTB y estas siglas para poder crear conciencia sobre esas personas. Y yo digo tristemente, porque lo único que están haciendo es inculcando algunas cosas en la mente de los niños, que redundarán algunas de ellas en una corrupción del propio menor desde corta edad. ¿A qué me refiero con esto? Es lo que están haciendo en nuestra sociedad hoy en día. Los maestros en las secundarias, la mayoría de ellos, no enseñan el abstenerse al adolescente de las relaciones sexuales. Lo enseñan a prevenirse de cualquier contagio en ellas. De tal forma que cuando se enseña esto es más fácil regalar preservativos que hablar desde el punto de vista bíblico de lo que eso implica y las consecuencias que eso puede traer. Ahora, bajo estas condiciones, regreso al capítulo 6 de Génesis. La sociedad se corrompía cada vez más y más. Y hoy en día creo que estamos en la misma condición. Se sigue corrompiendo y por lo tanto la única posibilidad de salvación para este mundo era la persona de Cristo. El plan de Dios, hermanos, no falló, sino que podemos entender fue el momento exacto, la llegada de nuestro Señor Jesucristo para este mundo. Y no solamente para el mundo, los planes de Dios siguen siendo los mismos hacia nuestras vidas. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Tal vez el mejor momento de la llegada de Cristo, y esto por algunos estudiosos, era el imperio romano. Porque ningún otro imperio estaba tan diversificado en algún sentido y tenía tantos caminos como el imperio romano lo constituyó en algún momento. Mira, antes del imperio romano estuvo un imperio llamado el imperio griego. Y bajo el imperio griego no había las mismas condiciones, había más una filosofía existencial que lo que el imperio romano produjo. Pero has escuchado este dicho que decía todos los caminos llevan a Roma. Las condiciones sociopolíticas en ese momento, las condiciones en cuestión de tráfico de personas, de trasladarse de un lugar a otro, mercancías y otras cuestiones más, era el momento perfecto para la llegada de Jesucristo y a través de ella, por el propio imperio romano, llevar ese evangelio a muchos lugares donde el imperio estaba constituido en ese momento, por los caminos y todo lo que se tenía en ese entonces. Pero yo digo, el plan de Dios no solamente fue perfecto en la venida de Jesucristo, sino sigue siendo perfecto en nuestra vida. No sé si algún día te has hecho esta pregunta. Yo me la he hecho, aunque no me la he hecho tanto tal vez como algunos de ustedes. Pero la pregunta que yo me he hecho, Señor, ¿por qué permitiste que yo conociera de ti a los 15 años de edad y no a lo mejor un poco más chico? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque me hubiera gustado evitar algunas cosas de la adolescencia en las cuales me metí sin sentido, a pesar de que crecí en un hogar evangélico. Pero esta pregunta algunos me la han hecho y me dicen, pastor, ¿por qué Dios no me alcanzó a los 20 años de edad en lugar de los 50 que hoy tengo? Y lo único que yo puedo decir es que el plan de Dios es perfecto. ¿Por qué Jesús no vino 1000 años atrás o 1000 años después? La Escritura nos dice, cumplido el tiempo, es decir, Dios dice en su reloj, es momento de la enviada de Jesucristo, es momento de que Jesús irrumpa en el mundo, que el nacimiento pueda darse, porque me parece lo que está hablando ahí es el cumplimiento no de mi tiempo, sino el tiempo de Dios. Y los planes de Dios, hermanos, son trazados bajo sus tiempos perfectos y sus propósitos, no mis tiempos y los propósitos que a veces yo quiero para mi vida. Hay dos palabras que la Biblia contiene hablando acerca de tiempos: Cronos y Kairos. La diferencia entre uno y el otro es que Cronos es el tiempo que tú y yo conocemos, lo que marcamos con un reloj a través de horas, días, meses y años. Pero el Kairos, que aparece en algunas porciones de la Biblia, tiene que ver con el tiempo de Dios. Y ese tiempo, hermano, siempre será perfecto. Lo que nos dice por ahí en Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice, cuando vino el cumplimiento ¿de qué? Del tiempo. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y esto a mí me parece que lo que está hablando es el plan perfecto de Dios para nuestras vidas.
Cuando hablamos de ello, hermanos, creo que es algo que tenemos que compartir con la gente. El plan de Dios no solamente fue enviar a Jesucristo para nacer a este mundo. El plan de Dios es haber enviado a Jesucristo para salvar la vida de esa persona que está celebrando una Navidad sin Cristo, que está celebrando un nacimiento sin sentido en su vida porque Cristo no está en su vida. Y el proyecto final de Dios es la salvación del hombre y la Biblia no lo dice. Por lo tanto, si algo representa la Navidad, hermanos, es un tiempo para recordarle a la gente que Jesucristo o el nacimiento de Jesús es el plan perfecto de Dios, no solamente para este mundo, sino para la vida de la persona con quien convivimos en estos próximos días. La invitación, queridos hermanos, para todos los que aquí estamos, es una invitación sencilla. Tal vez nuestra sociedad celebra la Navidad bajo sus estilos y su época y sus parámetros. La invitación para ti y para mí es que Navidad sea un tiempo para recordar que Jesucristo ya existía, que Jesucristo fue el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, hablando acerca del Mesías, y que la Navidad es un tiempo para recordar que Jesucristo fue el plan perfecto por Dios para salvación de este mundo, en particular de la gente que tenemos cercana a nosotros. En pocas palabras, si puedo resumir la invitación para ti, hermanos, es prediquemos de Cristo en esta Navidad. Más que cualquier otra cosa, hablemos de la persona de Jesús, porque eso realmente es la Navidad. Un evento que rompió la historia del mundo, en un antes y en un después. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, por esta oportunidad que nos da de meditar en su palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, podemos entender que este tiempo, Señor, de Navidad, más que el día como tal, Señor, que nos permita recordar que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que quedó plasmado en su palabra, Señor, para bendición de nuestras vidas, podamos compartirlo, podamos predicarlo, Señor, a la gente que tenemos cercana a nosotros. Ya sea que lo celebremos de alguna forma o de otra, Señor, o no lo hagamos, pero que seamos conscientes, Señor, que la Navidad tiene que ver en particular con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y entendemos que esa palabra, Señor, es crucial, ya que la celebración de la llegada de Jesucristo a este mundo es lo que tenemos que tener presente y juntamente con ello, Señor, entender que nuestro Señor Jesús ya existía porque Él no tiene un inicio. Es eterno, Señor, y su palabra nos dice esto, que la eternidad es una cualidad y un atributo, Señor, exclusivo de Él, al igual que del Espíritu Santo y del Jehová del Antiguo Testamento, Señor. Gracias también porque nos permite entender que la Navidad es un tiempo, Señor, no solamente para entender que Jesús ya existía, sino que Él tenía un plan perfecto, Señor, y el cumplimiento de las profecías hechas en el Antiguo Testamento fue a través de la persona de Cristo, con un especial propósito que es la salvación del hombre. Gracias, Señor, porque hoy podemos tener salvación por la llegada de Jesucristo a este mundo y por su muerte en la cruz del Calvario para dar salvación por medio de su sangre derramada. Permita que estas fechas, Señor, puedan ser una excusa perfecta para nosotros, para compartir de la persona de Cristo hacia la gente que aún no le conoce como Señor y Salvador de su vida. Y que usted a través de su Espíritu Santo haga la obra para que ellos puedan llegar a creer como Señor y Salvador. Puedan llegar a aceptarle, Señor, a recibirle, a entender que Jesucristo es la persona central, Señor, para restablecer su relación entre usted y la gente o los habitantes de este mundo. Gracias, Señor, por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que seguirá haciendo sin duda en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.